privilegio poder compartir con ustedes. Y estaba pensando en cómo es Dios, ¿no? En su bondad, en lo que nos ama y también en su palabra, ¿no? Las cosas que quedaron puntuales para que cada uno de nosotros podamos hacer, ¿no? Nuestra parte. Y hace algunos años, cuando era adolescente, que no había teléfonos, entonces estábamos entretenidos en otras cosas, tuve la inquietud de hacer una quinta, ¿no? Y tenía un terreno re grande, pero bueno, quería hacer en un pedacito más chiquito que estaba como al costado de la casa. Y nada, le comenté a mi papá me dijo, buenísimo, yo. Y nada, no sabía nada, pero más o menos empecé a preguntar y fui a los lugares donde vendían las semillitas y le pregunté un par de cosas al hombre que estaba ahí, me explicó más o menos, porque vieron que hay de estación, hay cosas que se pueden sembrar en una época del año y otras en otra. Y bueno, también había plantines, me explicó de la importancia, qué sé yo. Bueno, fue toda una experiencia. Hubo mucho que hacer antes de plantar la semilla y todo el proceso, ¿no? En que va creciendo, que es un cuidado importante, es todos los días ir y hacer de todo. No sé si alguno ha hecho quinta, seguro que por ahí todos en algún momento. Y bueno, es todos los días ir, regar principalmente y cuidar el fruto, porque el objetivo, ¿no? Que es una alegría tremenda cuando ves, ¿no? Los tomatitos cherry o los tomates grandes o la selga o lo que sea. Tienen un sabor único, o sea, aquel que ha probado de quinta tiene un sabor único. Y pensaba en estos días cuando preparaba la palabra en ese trabajo, ¿no? Y me puse a estudiar y a leer y qué connotación tiene en lo espiritual, en nuestras vidas, todo lo que nosotros recibimos de Dios, que es una semilla, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Él, recibimos esa semilla que es igual a la que reciben todos. Todos recibimos la misma calidad de semilla. No hay semilla, porque pero lo que germinó en el otro debe ser que era una semilla más importante. Resulta que no, que la calidad de la semilla es igual, lo que Dios deposita es igual. Mucho tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos para cuidarla, para regarla, para que eso germine en mí, ¿sí? La palabra recibida tiene que tener un trabajo. Jesús lo enseñó, ¿se acuerdan cuando dijo, cuando enseñó la parábola del sembrador? Dice que salió a sembrar y cuando salimos a sembrar es como el deseo que tenía yo de que crecieran las cosas, ¿no? De que prosperara, después de que esos frutos los pudiéramos consumir. El sembrador salió a sembrar, pero dice que las semillas cayeron en diferentes caminos, partes, ¿no? Una dice que cayó junto al camino, otra entre espinos, otra cayó entre nueva tierra y el Señor enseña, ¿sí? ¿Qué es lo que significaba cada cosa? Nuestra semilla, ¿sí? Lo que recibimos de Dios, la palabra, su presencia, puede caer en diferentes corazones, en diferentes tierras. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en función del cuidado de eso que nosotros recibimos de Él. Vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22. Yo busqué dos versiones. En la Reina Valera dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 1 de Tesalonicenses 5, 19. No apaguen, otra versión dice la traducción viviente, gracias André, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen, la traducción viviente dice así, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo bueno, aléjense
de toda clase de mal. Si el Señor nos dice que no apaguemos al Espíritu, es porque eso puede suceder. Nosotros podemos apagar el Espíritu en nosotros. Eso que recibimos, nosotros lo podemos apagar. Nosotros hoy vivimos en la era del ruido, ¿sí? Tenemos un montón de distractores, ¿sí? Un montón de cosas. Estamos en una sociedad como, ¿no? Todo de la inmediatez, ¿sí? De la comunicación, afortunadamente que la era de las comunicaciones nos han permitido hoy tener comunicaciones como nunca antes. Tenemos otros recursos que antes no teníamos, ¿sí? Pero eso todo se ha transformado en ruido y en distracciones. Por otro lado, la industria del entretenimiento tiene hoy una preponderancia en las vidas mucho más importante que antes, ¿sí? ¿Qué es el entretenimiento? El entretenimiento es la tele, las series, son los celulares y todo lo que tenemos ahí, ¿sí? El entretenimiento también puede ser nuestro propio trabajo, ¿sí? Es una ocupación, pero muchas veces es lo que nosotros, donde lo ponemos en nuestro corazón. Todo eso es ruido en nuestra vida, ¿sí? La otra vez leía lo que era el hedonismo, ¿sí? Estaba leyendo una parte de la Biblia donde hablaba que cuando Jesús enseña que no debemos amar a las riquezas, ¿no? Hablaban, y es la primera vez que nombra en una de las versiones antiguas donde se nombra al Dios de las riquezas. Y empecé a leer, ¿sí? Y también se lo menciona como el Dios del hedonismo. El hedonismo es el concepto que tiene hoy todo ser humano en la tierra, que es el de sentirse bien. ¿Vieron que está eso de hace lo que vos sientas? ¿Sí? Como satisfacer la necesidad de el sentirse bien. Por eso hay tantas relaciones conflictivas, ¿sí? Por eso matrimonios tan cortos, más que antes, ¿sí? Porque claro, si la persona no me hace sentir lo que yo quiero, no me hace feliz, ¿sí? Entonces yo ya corto con esa relación y no trabajo nada por eso, sino que me centro en mí misma, ¿sí? No, porque lo que yo quiero es estar bien, ¿sí? Y después lo que tiene que ver con el placer, ¿no? Con exacerbar al máximo lo que humanamente le llamamos placer, sentir placer, que es el descansar, el disfrutar. Sí, todo eso vieron que está dando vuelta en el mundo. Vos tenés que disfrutar, la vida es una sola, ¿no? Está como esa teoría. Entonces se le da rienda suelta a lo que la carne vaya marcando. ¿Qué es lo que me hace sentir bien? ¿Sí? El dormir un montón. ¿No? Después le ponemos otros nombres como para atribuir a que todo eso está bien. Pero si volvemos a la palabra, ¿sí? Hay cosas que nosotros puntualmente debemos hacer, y más en estos tiempos, para estar alertas, para cuidar esa semilla que nos fue entregada, esa presencia de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Mira, Dios, el Todopoderoso, decidió vivir en cada uno de nosotros. Podría haber decidido habitar, ¿sí? Espacios. Y no decidió habitar espacios. Es clara la palabra cuando dice, no habita en templo hechos por manos de hombres, sino que está en nosotros. Está acá, Él decidió habitar. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar eso. Miren, hay muy pocas cosas que son atacadas tan ferozmente como nuestra conexión con Dios, ¿sí? Hay alguien, vamos a poner, todo esto que yo dije, los distractores son para que nosotros cortemos esa relación con nuestro Creador, ¿sí? Todo. ¿No les pasa a ustedes que, además del entretenimiento, bueno, mira, yo no trabajo 10 horas al día, no, nada de eso, pero a veces también son nuestros trabajos, las ocupaciones, las responsabilidades, ¿sí? Nuestras propias metas, porque nos ponemos, estoy estudiando, estoy trabajando, ¿no? Cosas que nos ponemos y que también son distractores y que muchas veces
son cosas que son atacadas para impedir, somos atacados para impedir nuestra relación con Dios. Y esto, ojo, trasciende todas las generaciones, porque por ahí decimos, uy, los jóvenes hoy están atrapados. Todas las generaciones. Hay muchos distractores todo el tiempo, ¿sí? Y de todo tipo, porque a veces también son preocupaciones, ¿sí? La ansiedad, ¿está? El adelantarme a cosas que quizás nunca sucedan, también, ¿sí?, es algo que ocupa mi mente y empiezo ¿sí?, a sentir una carga en vez de mirar al Señor. Son muchas voces, por eso es la era del ruido, son muchas voces que nosotros escuchamos y el Señor nos susurra. ¿Por qué nos susurra? Porque está cerca, porque está en nosotros, ¿sí? A todos nosotros, volvemos con lo de la semilla, nos ha dado gratuitamente la misma semilla del Espíritu Santo cuando creímos. La misma le fue dada al apóstol Pablo, a todos los grandes hombres del Nuevo Testamento que estuvieron con él y que creyeron después, a los que vemos ahora, por ahí de los que decimos, uy, qué linda palabra, de nuestros pastores, o de Dante Gebel, de Catherine Kuhlman, de Billy Graham, que un predicador tremendo. La misma semilla nos las dio a nosotros, lo mismo. Pero ¿qué pasa con eso? Nosotros hay algo que tenemos que hacer y es una responsabilidad delante de Dios, es cuidar y cultivar. Volvemos a lo de el concepto de la agronomía, ¿sí? de la quinta o del campo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer antes de preparar la semilla? Trabajar la tierra, ¿no? Hay algo que se llama arar y labrar, que en algunos lados son sinónimos, pero bueno, es el mismo concepto, que es el de preparar la tierra. ¿Qué se hace cuando se ara y se labra? Como que se da vuelta, ¿no? Cuando preparamos la tierra para la quinta, nosotros lo que hacemos con una pala es dar vuelta a la tierra, ¿sí? ¿Y qué sacamos? ¿Qué empezamos a sacar? Claro, el objetivo, estuve leyendo unos consejos de agronomía casera y de campo, ¿eh? Y resulta que se ponen de acuerdo, ¿sí? El arado es un método eficaz de preparación del suelo y del lecho de la siembra. ¿Qué pasa cuando se ara? Se controlan las hierbas de forma mecánica, sin contaminantes, se sacan caracoles, se sacan babosas, así como otras plagas. Se gestionan todos los residuos y de esa manera se puede mejorar el suelo, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a lo espiritual, nosotros, ¿qué debemos sacar de nuestro corazón, de nuestra vida, para arar y labrar esa tierra donde está la semilla y cada palabra que recibimos? La mala hierba, ¿qué es? El pecado, ¿no? Vamos a leer juntos Efesios 4, 22 al 32. Acá Pablo les habla como diciendo, ustedes ya vivieron así, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22 al 32, para los que lo buscan, esperamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay una manera de entristecer al Espíritu Santo y es manteniendo en nuestras vidas estas malas hierbas, el pecado. Acá menciona algunas y Pablo dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense. ¿De quién es la tarea de arar, de sacar, de eliminar esa mala hierba? Nuestra. Ahí Dios no va a darnos la fuerza, va a inquietarnos, va a hablarnos a través de su palabra, pero los que tenemos que despojarnos de la antigua manera de vivir, hay algunos que por ahí nos ponemos a leer y decimos, bueno, yo acá, gracias a Dios, Señor, ¿no? Y en otras cosas donde aún necesitamos que esa mala hierba sea desarraigada de nuestra vida. También los agrónomos hablan de contaminantes, ¿sí?, que hay en el suelo. ¿Qué son los contaminantes para nosotros? Unas cosas pueden ser los malos pensamientos, las malas conversaciones. De eso también habla la palabra. Y hay una cosa importante, los pensamientos son determinantes de la conducta, ¿sí? Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él, ¿sí? El pensamiento nos condiciona, ¿sí? Si somos personas que dicen, che, qué negativo que sos, ¿no? Che, qué bárbaro esa persona, recontra positiva, ¿no? Es el pensamiento humano, ¿sí? Tal cual, cuando abunda la palabra de Dios en nosotros, nosotros tenemos otra actitud frente a todo, ¿sí? Pero cuando abunda el mal pensamiento, ¿sí?, que gana en y baja nuestro corazón, ¿sí?, ahí nos gana hacia la conducta. Por eso el Señor también dijo, primero lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es tener tu mente? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es la capacidad que nos da esa conexión de ver lo que es espiritual. No lo puede tener aquel, no lo tiene de hecho aquel que no le conoce, que no tiene una relación con él, que el Espíritu no mora en él. Esa conexión nos la da la vinculación con el Espíritu Santo. Podemos pensar en las cosas que Cristo piensa, discernir y entender lo que es del Espíritu, ¿sí?, solamente cuando dejamos que Él reine en nuestros pensamientos, porque después también hay algo preciso que ahora lo vamos a leer, que está en Filipenses 4:8, que dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es difícil, sí, porque en algunas circunstancias nos invaden los malos pensamientos, pero tenemos que luchar y que se entrone el pensamiento de lo que abunda en la palabra, ¿sí? Por eso necesitamos que la palabra sea un alimento diario, que la conozcamos, ¿sí?, que escudriñemos, que era otro versículo que iba a compartir, ¿sí?, que tiene que ver no solamente con leer, sino con indagar, ¿sí? Si hay algo que uno no entendió, ¿qué me quiere, Espíritu Santo, qué me querés decir acá? Eso es escudriñar y después estudiar, ¿no?, prepararnos, capacitarnos en eso. Como dijimos, un contaminante de esa tierra que va a recibir la palabra son los malos pensamientos y son también las malas conversaciones. Lo que abunda es lo que hablo. Yo oro, siempre oramos con Walter por nuestras hijas, para que tengan amistades que las bendigan, ¿no?, que bendigan su vida. Porque si no, ¿de qué se alimentan? De todo lo que es contrario. El que no le conoce, ¿qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? Que no conoce a Dios. Todo lo que, y batallado, al potenciado, ¿sí? Porque y cada vez
más oscuridad, ¿sí? Imagínense, ayer se manifestaron, vieron que fue la marcha por el orgullo, porque el presidente dijo muchas cosas que son ciertas, no sabemos que es así, y obviamente fue una provocación, ¿no? Y hubo una reacción hacia eso. Y escuchaba algunos argumentos y dije, ¡pua! ¿Cómo podés hacer hasta convencer a alguien de que lo bueno es malo y lo malo bueno? Lo dice la palabra. Eso es total oscuridad, enceguecimiento absoluto. Y esto se va a potenciar, ¿sí? En los últimos tiempos la maldad va a crecer al 100%, ¿sí? Y la oscuridad que hoy llega a los niños, ¿sí?, a nuestros hijos, y aún más chiquitos, está todavía, es lo que dice Mateo 24, en la oscuridad. Cuando venga la oscuridad total al mundo, es en el momento que nosotros tenemos que alumbrar. ¿Y cómo vamos a alumbrar? Solamente si somos hijos del secreto de Dios, porque entonces vamos a saber discernir y abundar en la palabra, ¿sí?, y desechar todos los malos pensamientos, ¿sí? Debemos proponerlo en nuestro corazón. Es una práctica diaria, ¿sí? Nosotros a veces en la familia, ¿no? Walter por ahí me dice, ¿por qué pensás así, no? Y es verdad, qué mal pensamiento que dejo que entre a mi corazón, es una exhortación de Dios. Y sucede, si muchas veces nos dejamos abrazar por eso, y debemos abundar en la palabra y en esa intimidad que nos lleva a conocer a Dios para entender y mamar de su corazón, de su presencia, ¿sí? ¿Qué otras cosas dijimos que hay que trabajar, que hay que sacar, ¿no? Dijimos el pecado, que es la mala hierba, los contaminantes, que son los malos pensamientos, las malas conversaciones. Y además puede haber caracoles, babosas, ¿sí? ¿Qué hacen? Eso no hace falta que hayan hecho quinta, por ahí en las plantitas, ¿viste? Uno de repente va y ve unos agujeros, oh, y acá hay caracoles, ya empieza a buscar, ¿viste? Entra adentro, porque ya sabe que, y se esconde, ¿no?, atrás de las hojas, divina. Las hormigas, no sé si han apreciado, vienen y te pueden comer toda una planta en 24 horas o menos, ¿no? Hacen eso, comen, muerden, destruyen, ¿sí? ¿Qué pueden ser esas cosas? La falta de perdón, por ejemplo, los dolores del pecado, las heridas del pasado que han sido, ¿sí?, que están ahí como latentes. ¿Y qué hacen? Cuando recibimos no podemos avanzar porque está esa plaga, está ahí como dando vuelta ese dolor, ahí ya necesitamos pedir ayuda, ¿sí? Somos una comunidad, nos necesitamos cada vez más, ¿sí? Ora por mí, necesito esto, nuestros pastores, nuestros líderes, ¿sí?, que nos ministren específicamente. No podemos avanzar con esos contaminantes, con esos destructores, porque ya vienen a hacer lo que el diablo hace en nosotros, ¿sí? Quiere robar, quiere sacar. No podemos prosperar con esas cosas. Entonces, nuestra tierra preparadita, ¿no?, libre de hierbas, libre de malas hierbas, de todos esos que quieren comer, que quieren robar, y necesitamos regarla. Sí, ¿con qué regamos? Agua. Ya sabemos que es un nutriente necesario para la vida. En la Biblia el Espíritu Santo se describe como un río de agua viva que fluye en nosotros. El agua es el símbolo del Espíritu porque representa su capacidad de purificar, refrescar y saciar la sed espiritual. Todos los que le hemos conocido al Señor sabemos que cuando llegamos vacíos. Cuando no le buscamos, estamos vacíos, porque podemos venir o vivir una religión y no vivir la plenitud de su presencia, ¿sí? Y que casi les digo que no es acá, sino que es en tu casa. Empieza ahí. Acá
nos unimos, lo hacemos juntos, ¿sí? Hay dones en nuestros hermanos, están nuestros pastores, está la palabra, nos ministra, pero tiene que nacer en la intimidad, ¿sí? Mateo 6:6 dice, el Señor dijo, pero cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es un lineamiento puntual al momento de intimidad. Algunos lo hacen a la mañana, otros a la tarde, otros a la noche, otros en su cachito, en su lugar de trabajo. Yo me acuerdo en mi lugar de trabajo había encontrado como un espacio donde iba, ¿no? Tenía un huequito. Cada uno sabe. Si algunos te aconsejan hacerlo a la mañana, porque después a lo largo del día, es verdad, a veces se recomplica. A la mañana a veces no se puede, porque hay personas que entran muy temprano a trabajar. Bueno, cada uno, no importa, ¿sí? Sino que lo tengamos, ¿sí? Sino que hagamos ese espacio. No pudiste hoy, es mañana. Si no te frustres, no nos frustremos porque nos pasa a todos, porque es una disciplina, ¿sí? Entonces debemos proponernos que cada día sea, no, yo sabes cuánto hace que no oro, cuánto hace que no busco al Señor, no importa, es ahora. Ayer Andrea hablaba, todos los días estamos en el punto de partida, ¿no? Que ese sea hoy nuestro punto, yo a partir de ahora, Señor. ¿Saben cuántas veces hemos llorado cuando, y en todo tiempo, pero mucho más cuando éramos jóvenes? Y decíamos en los encuentros o cuando venía una palabra poderosa y llorábamos y le prometimos un montón de cosas al Señor. Y yo le digo, sí, Señor, ¿sabes qué? Yo te prometí muchas veces lo mismo, pero yo lo voy a volver a hacer. Yo lo voy a volver a intentar. Me voy a volver a proponer eso que en un momento te dije. Es ahora, ¿sí? Y es así, ¿no? Y debemos fortalecernos. Si nosotros no le buscamos a Él, esa agua, ¿sí?, no llega, y es un nutriente esencial en nuestra vida. Hay otras cosas. Bueno, esto lo del cuarto, lo del momento, es en el secreto, es en la intimidad con Él. ¿Qué hace? Transforma, purifica, exhorta en amor. Nos vemos como en un espejo, porque cuántas veces nos ha pasado, ponemos delante de la presencia de Dios así como estamos, porque delante de Él y viene la palabra, y viene la presencia del Espíritu Santo mostrándonos, incluso exhortándonos para aquellas cosas que hay que sacar de nuestra vida. Después, ya para ir terminando, hay otros, antes estaban a nivel de agronomía de campo, pero ahora los podemos comprar en el supermercado y todo, que son unos paquetitos que se llaman sustratos, que le podemos poner nuestras plantitas también, a las suculentas, a lo que sea. ¿Qué son? Son sustancias, generalmente son micronutrientes o macronutrientes orgánicos, algunos son inorgánicos, que lo que hacen es enriquecer y hacer que fortalecer, ¿no?, la semilla. Fortalecer la semilla, ¿sí? Y yo pensaba, Señor, ¿qué son esos sustratos que nosotros en lo espiritual, ¿no? Y una de las cosas es lo que dijimos hoy, escudriñar la palabra, ¿sí? Dice, escudriñar las escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice en 2 de Timoteo 3:16, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y después, bueno, la palabra, ¿no?, que es una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne, ¿sí? Es la que trabaja, es el pan que nosotros cada día debemos consumir, de su palabra. Después, otro sustrato, ¿saben cuál es? El congregarse. También está establecido, ¿sí? En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Más que nunca debemos juntarnos. Necesitamos estar alertas y necesitamos estar juntos, ¿sí? Y eso es hoy en día, que tenemos el privilegio en este lugar del mundo, que todavía
nos podemos juntar. Miren, acá hacemos 2 reuniones cada 15 días, ¿sí? Nos tenemos que congregar. Hoy hay como una corriente de pensamiento, ¿no? Que, bueno, tengo al alcance de mi casa, lo busco al Señor. Te digo que no. Acá el Señor dice que hay que congregarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos bendecimos. Hay dones que se manifiestan, ¿sí? Están la palabra, ¿sí? La presencia. Además debemos entender el sentido de congregarnos. Nosotros le venimos a rendir adoración al Señor. Nosotros le venimos a agradecer juntos todo lo que Él hizo y hará por nosotros, ¿sí? Otro sustrato es el servicio, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para Él? ¿Sí? En Romanos 12:11 dice, si algo demanda diligencia, no sean perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente, ¿sí? Debemos servirle. ¿Qué tenés para hacer? Ay, yo no sé cantar. Pensamos en lo cultico siempre. Hay tanto trabajo, hay tanta necesidad. Mira, yo te digo una cosa, de que estoy acá en la iglesia todos los días, es tremendo lo que se puede hacer acá. Yo te digo, vos llegás a venir un día, yo estoy de 16 a 20 y ya seguidita tenés algo para hacer. Y no estoy hablando de limpiar, porque uno siempre piensa que limpiar los baños. No, esperar a que la gente venga con necesidad, ¿sabes la cantidad? O lo que sea, lo que ves, hasta lo que ves, porque ves a gente que viene a servir y quizás nosotros ni sabemos, y te bendice, ¿sí? Y después todo lo que hay que para hacer, de mantenimiento, lo que sea. Hay mucho para hacer. Hoy hay mucha necesidad, nos necesitamos, ¿sí? Entonces pensemos, ¿qué voy a hacer este año? ¿En dónde te voy a servir, Señor? ¿Sí? Pensalo, ponelo como una inquietud en tu corazón y Dios te va a mostrar. Es un sustrato también, bendice, enriquece, nos fortalecemos, crecemos. Otra cosa que fue lo que compartí la otra vez que compartí la palabra son con quién nos relacionamos. Ese también es un sustrato, ¿sí? Es un enriquecedor. ¿Con quién me junto? Mis amistades, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hablé de las amistades de pacto? Las amistades que nos bendicen, que nos enriquecen, ¿sí? Y que nos necesitamos, ¿sí? Porque ¿qué compartimos con esas personas? La palabra, la necesidad, ¿sí? Nos animamos también a esto, porque ¿qué hacemos? Vamos a buscar al Señor, vamos a buscarle juntos. Cuando éramos adolescentes, chicos, jóvenes, nos juntábamos a cantar, nos juntábamos a buscar al Señor. Y yo siempre digo, Señor, yo sé que estoy en tus caminos porque tuve personas que me impulsaron a eso, ¿o no? Nos bendecíamos, lo buscábamos a Él, ¿sí? Juntos. Cuando se proponen, ¿sí? Que hay vigilia, yo sé que es un esfuerzo, pero ¿sabés cómo se derrama el Señor en esos momentos? No sé, tiene algo especial, porque son horas en las que tenemos que estar durmiendo. Entonces, si le buscamos, hay un derramamiento especial. Y encima estamos juntos, ¿sí? Buscá, rodeate de gente que bendiga tu vida. Entre nosotros, busquémosle. ¿Sí? También en la palabra hay lineamientos puntuales en relación a eso. Cuando se juntan, ¿qué hablan? Bueno, hablamos de las cosas que Dios hace, hablamos de lo que el Señor, o hablamos, no dejamos que fluya para cualquier lado, ¿sí? Hablamos y sí nos bendice, nos bendice. Para terminar, nosotros tenemos un propósito tremendo, ¿sí? Esa semilla nos dice algo que fue implantada en nosotros. Somos hijos, ¿sí? Solamente si entendemos que somos hijos nos podemos posicionar, ¿sí? Porque entonces todos los días vamos a tener una audiencia. Estoy leyendo un libro que es tremendo que se llama En audiencia con el Padre. Lo escribió un psicólogo cristiano, ¿no? Y es esto de cuando viste que vos vas al psicólogo y contás tus cosas y te van guiando. Bueno, esto es en audiencia con el Padre. Impresionante, ¿sí? Es lo que Él hace en nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Pero entendemos que Él no es alguien lejano, es nuestro Padre,
¿sí? Y estamos sentados a la mesa. Mira, nosotros tenemos, ¿por qué Dios nos llamó? ¿Sí? Para sacarnos de nuestra vana manera de vivir, ¿no? Decía, para sacarnos del hoyo, del pozo. Ayer Andrea decía, todos tenemos historia, tenemos, ¿no? Ya estoy. Perdón. Y hay algo importante, ya termino. Tenemos una misión, ¿sí? Y es ser representantes de Dios en la tierra. Ayer cuando estaba preparando, o en estos días leía que antes, no tanto ahora, pero antes, cuando éramos más chicos, nosotros nos identificábamos y nos preguntamos, ¿vos de qué denominación sos? Tiene que ver con la historia de la iglesia, de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, ¿quiénes fundaron? Y algunos decían, yo soy bautista, yo soy pentecostal, porque había diferentes características. Incluso nos representaba eso, ¿sí? Y si hablabas en lengua era porque de esa corriente, si creías en tal cosa, incluso nuestra manera de vestir, ¿sí? Nos vestíamos de una manera, gracias a Dios que todo eso ya, ¿sí? Pero bueno, nos diferenciábamos. ¿Sabes cuál es el desafío ahora? Que nos diferencie lo que tenemos de Dios en nosotros. La denominación celestial, ¿sí? Que somos hijos de Él, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahora más que nunca, les dejo de tarea, vieron que hace como un rol docente el mío, leamos juntos en la semana la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué hicieron las prudentes? Estaban esperando al esposo, atentas. Sabían, ¿no?, que tenían que tener la lámpara encendida y habían comprado, habían sido precavidas, ¿sí? Porque si tardaba, después iban a estar cerrados los negocios. ¿Qué pasó con las otras que no estuvieron atentas? Se desesperaron, empezó a venir la oscuridad y les pidieron a las otras. ¿Y las otras qué le dijeron? Y no, nosotros vayan y compren, porque nosotros ya compramos. Ellas pagaron el precio, cuidaron, entendieron, ¿sí?, que en la noche más oscura tenían que estar alumbrando, ¿sí? Nosotros estamos entrando en ese tiempo, ¿sí? Somos una generación única, creo, que tenemos hoy que alumbrar más que nunca, ¿sí? Por eso no nos distraigamos. Tiempo y oportunidad acontecen a todos. Sí, como decía Andrea ayer, somos el resultado de las experiencias que nos marcaron y dictaron nuestro andar. Sabemos lo que la gente piensa, a veces le damos mucho oído a lo que la gente piensa de nosotros. ¿Qué piensa Dios de vos? ¿Sabés lo que piensa Dios de vos? ¿Sabés qué piensa Dios de vos? En Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien. Dios es quien te define, no te define nadie, solamente Él. En Él tenemos una identidad de hijos y Él nos va a definir. Debemos descubrir eso, ¿no? Casi siempre en los desiertos o en las situaciones Él nos habla, se manifiesta, y en el diario encuentro que tenemos con Él. Esa es la clave. Eso no lo va a hacer Dios. Los discípulos dicen que cuando vieron que era difícil le dijeron, aumentanos la fe. ¿Sí? Pero era una disciplina. Se lo tenían que proponer en su corazón, ellos. ¿Sí? Hoy necesitamos una generación de hijos que manifiesten la naturaleza divina. Ya no tenemos que ser parecidos al mundo, ¿sí? Ni en nuestra manera de hablar, ni en nuestra manera. Otra que me dice Walter, cuando empiezan, viste, como los pensamientos que te invaden, tenés que buscar más al Señor, Romina. Y es verdad, ¿sí? Nos invaden, ¿sí? Y empezamos porque hay problemas, porque hay circunstancias, porque vivimos en una nación complicada, con situaciones, nos rodean situaciones complicadas.
qué es lo que nosotros nos define y qué es lo que está con nosotros todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Hasta el fin del mundo, dice, pero con un propósito, ¿sí? Ir y hablar a otros, ir y compartir, ir y manifestar esta naturaleza, ¿sí? Dejemos que Él haga en nosotros. Las estructuras son necesarias, pero nunca deben limitar lo que el arquitecto quiere edificar, ¿sí? Sí, somos cristianos evangélicos, porque a veces no sabemos cómo definirnos frente a nuestra familia, ¿no? Pero te define lo que vos demostrás, lo que nosotros demostramos a Él, ¿sí? Y no tanto estamos en el ojo, porque obviamente si nosotros nos equivocamos, va a ser más que si se equivocan ellos. Recordá que quien te define es Dios. No podemos cumplir su propósito si no sabemos quiénes somos y a dónde pertenecemos. Somos nacidos del corazón del Padre. Hay un propósito, ¿sí? Nacimos del corazón de Él. Debemos cuidar esa semilla, regarla, hacerla crecer en el conocimiento de su persona. Solamente de esa manera podamos cumplir con el propósito de Dios, ¿sí? Bueno, yo los invito a que podamos orar juntos ahora. Y te voy a invitar, siéntense, porque así lo hacemos así como en intimidad. No para que vamos a tener un momento de oración, ¿sí? Donde realmente sea el Espíritu Santo el que obre y nos hable, ¿sí? Y selle esta palabra en nuestro corazón para que sea un nuevo comienzo, si es necesario, ¿sí? De un mayor compromiso con Él, de una mayor entrega y de una mayor búsqueda. No hay otra, ¿sí? No hay otra que esa, que sea la palabra, que sea la oración. Nos dejó eso perfecto. Y Él está cerca, habitando entre nosotros. Animémonos unos a otros. Las reuniones de oración deberían estar llenas. Sé que a veces no se puede por compromisos de trabajo, ¿sí? Pero oremos juntos, ¿sí? Oremos, ¿sí? Busquémosle a Dios. ¿No te ha pasado de vivir en momentos donde es una desesperación tremenda, ¿no? Una vez a mí me pasó que cuando estábamos en nuestro redesierto en Juárez, me sentía tan lejos de Dios porque habíamos tomado decisiones que no eran y me había agarrado una desesperación por mis hijas. Y decía, ay Señor, si nosotros no te seguimos, nunca le abandonamos a Dios, pero habíamos como dejado de ser para Él, ¿sí? No nos volvimos al mundo, porque no podés hacer eso cuando le conoces a Él. Es imposible. Cuando le conociste de verdad, no. Pero nos atrapamos en las distracciones, ¿no? Y también en dolores y en cosas no resueltas. Y me había agarrado una desesperación y estos días cuando pensaba, me acordaba, porque me había sentado en un colchón en el piso, porque la veía a mis hijas que estaban como estábamos nosotros. Y me agarró como una desesperación. Señor, realmente no quiero que no te consideren en su vida, que planeen una vida sin vos. No quiero. Y me agarró como una desesperación tremenda y empecé a orar, Señor, lo que ha sido sembrado en su vida, que dé su fruto, y era hora de que nosotros tomáramos decisiones para encaminar también a nuestros hijos, porque ayer Andrea compartía de Rahab, ella recibe algo, pero su familia era bendecida. Y siento lo mismo todo el tiempo, ¿sí?
Y no solamente por mis hijos, sino por aquellos que no le conocen, porque a veces vemos tanta necesidad que digo, Señor, ¿cómo podemos hacer para acercarles? Yo quiero ser un representante tuyo, Señor. Yo quiero ser aquel que represente la ciudadanía del cielo en la tierra, en el lugar que nos toque. ¿Sí? Está difícil, porque la oscuridad es cada vez más importante, pero es hora de alumbrar. No nos distraigamos. Mira, el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Y nosotros nos preocupamos a veces por las añadiduras, o ponemos nuestro corazón ahí, y eso va a venir. Gracias, Señor. Oremos, les invito a que tengan un momento de oración personal. Esto es vos.